El proceso tiene mucho que ver con Viejo Calavera, obviamente, ¿no? Mi primera película. Pero ha sido también un descubrir realmente para mí y responder una pregunta que siempre me la hago, que ¿qué es el guión? ¿No? ¿Qué es el guión y por dónde va a ir un guión o no? Me parece una pregunta bien importante en el cine, cada vez más que antes, además, por esa idea de que si hay películas con guión, si hay películas sin guión. Como que yo siempre he estado medio peleado, pero a la vez también es un instrumento que uno necesita para conseguir financiamiento. Claro. Entonces es un poco... Sí, o sea, como que hay una cosa medio contradictoria para mí ahí, ¿no? Pero lo que ha pasado con esta película es que después de Viejo Calavera yo primero quería un poco alejarme de todo ese mundo de mineros, que había sido ya mucho tiempo que estaba ahí. En ese momento ya habían sido 6 años más o menos. Entonces empecé a escribir una película que se llamaba Loba, ¿no? Y esa película tenía que ver con, bueno, una imagen que se me vino a la mente una vez, que es un sueño que tuve, que me soñé con un perro que era como la luz de un espacio oscuro que era blanco, ¿no? Que al final eso quedó en la película, pero cuando yo me soñé eso yo no sabía qué iba a hacer, entonces me llevó primero por un lugar que no tiene nada que ver con la película, que era una cosa muy ficcional de la mujer lobo, o sea, quería crear ese personaje. La realidad es que investigué mucho sobre ese tema, ¿no? ¿Ya? Pero eso quedó en nada porque justamente no tenía un sustento de realidad, digamos, o de algo que realmente me despertara algo más allá de una cosa ocurrente, ¿no? Y paralelamente tenía una cosa que es, bueno, yo tengo este amigo que se llama Max Eduardo Bautista Uchazara, lo conozco desde 2004 y para mí siempre ha sido muy, muy fuerte, digamos, estar con él y qué sé yo. Entonces, hace unos años, yo creo que eso ha sido un poco el 2017 o algo así, empecé a pensar en la idea de hacer una película con él, sobre todo de la relación de este personaje con la ciudad, ¿no? Él tiene una relación muy extraña con el espacio de la ciudad. Y por otro lado, al ser un ermitaño, él lo que tiene es como que me parece una persona que está mirando desde afuera las cosas del sistema, ¿no? Entonces, como que esos elementos un poco me llevaron a pensar en esa nueva película. Y también, coincidentemente con eso, yo leí un cuento de Allan Poe, que se llama El hombre de la multitud, ¿no? Este cuento del hombre de la multitud es bien parecido a la película de alguna manera, ¿no? Trata sobre un tipo, un burgués que está en un café en el siglo XIX. Además es considerado un cuento muy modernista en el sentido de que por primera vez uno de los cuentos de Allan Poe refleja una época, ¿no? Ya, sí. Entonces este ha sido, por ejemplo, otro de los elementos que a mí me pareció súper interesante, porque en este cuento trata sobre este burgués que está mirando a las multitudes y va describiendo gente de esa época hasta que ve un vagabundo en la multitud. Y lo empieza a seguir durante 24 horas por toda la ciudad tratando de entender y descubrir, digamos, quién es este tipo realmente, o sea, cuál es su función en esa multitud, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese cuento, y justo yo estaba pensando otras cosas con Max, me llevaron a pensar en lo que yo mismo estaba haciendo, de alguna manera, ¿no? O sea, en la posición que yo tenía, que por un lado era, yo ya lo conocía a Max, no sé en ese momento cuánto tiempo, más de 10 años, y nunca había realmente entendido quién era. O sea, es como que él se ha construido un personaje y se volvió para mí un poco de un tipo de obsesión entender quién era realmente, digamos, ¿no? Mira lo que estás haciendo, rápido así. En la cuya también, puta, jodido, mucho polvo también, puta. Tragar. Y lo que ha pasado con esta película es que yo he ido encontrando la película en el proceso de ir escribiendo, sí, pero de cosas que han ido pasando, de entender qué es lo que me ha interesado a mí del cine. Yo creo que lo que pasa con el cine es que primero uno tiene la obsesión de hacer una primera película, ¿no? Que es como una cosa que la ve uno ahí arriba, que uno... Pero una vez que yo ya he pasado como ese punto, para mí es más importante ahora entender qué es el cine para mí directamente y cómo lo abordo, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso se ha ido dando en esta película para mí. Como por ejemplo entender mucho el pensamiento del cine como documento de una época y el cine también como algo más intelectual en un sentido de que pueda ser, por ejemplo, conectado con otros documentos, podemos decir, ¿no? Por eso yo cito a tantas cosas, digamos, hay cosas de literatura, cosas de cine, cosas de la época misma, de mi ciudad. Y a la vez trato de dialogar, ya había tratado de hacer eso en mi anterior película, por ejemplo, con dialogar con Jorge Sanginés y el grupo Ucamao, que continúa ese diálogo un poco, continúa también un poco el intento de hacer un diálogo con el cine de los 60, 70, digamos, del nuevo cine latinoamericano, que me interesa mucho a mí retomar. Digamos, también se intenta con esas películas hablar de lo latinoamericano o tratar de retomar ese tema desde un punto de vista, además de decir si eso es algo válido o es algo ya superado,
¿no? O sea, como que, según yo, ¿no? También yo digo, según yo, hay todas esas cosas ahí. Y un poco ese es el resultado de todas estas preguntas, lo que ha terminado siendo esta película. Linder, se está echando a perder. ¿Qué puede ser, doctor, si no tiene nada? ¿No será que el diablo le ha visto? Cuando esa sombra se ha vuelto demonio, harás a mí también una sombra negra. Y esa sombra está en el mercado Rodríguez, mamita. A mí me parece que obviamente la realidad no existe o es algo relativo, eso ya lo sabemos todos, ¿no? También el cine es construir realidades, eso también es algo que es totalmente así. Pero para mí lo que hay es niveles de conciencia, así yo le llamo, digamos, niveles de conciencia del espacio circundante que tú vas a conscientemente registrar como una capa más de esa construcción o no, ¿no? Eso me interesa a mí muchísimo, ¿no? Y eso yo lo he empezado a pensar porque hace unos años con Miguel y Lari dimos un taller en la Casa de la Moneda en Bolivia y ahí hay la colección más grande de barroco mestizo de pintura, ¿no? Barroco mestizo es un género que son generalmente vírgenes y santos, pero son cuadros pintados por indígenas, ¿no? Sí. Entonces ellos escondían, digamos, su cosmovisión ahí adentro. Eso es lo interesante, ¿no? Sí, que pasaba en México que daban ciertos colores y decían el azul para pintar el cielo, pero el azul significaba otra cosa. Claro. Para los pintores indígenas. Y el cuadro más icónico de esta historia, digamos, se llama La Virgen Cerro, y hay varios que son así, que es un cerro, el Cerro Rico de Potosí, que a la vez es la Virgen, ¿no? O sea, está como... Sí. Entonces eso es como muy interesante. Pero lo que más me llamó la atención a mí de toda esa investigación que hicimos es que de toda esa época colonial casi no hay registros de la realidad, digamos. Sí, claro. O sea, de las personas, o sea, sí, claro. Muy poco. O sea, hay, pero muy poco. Entonces me parecía muy importante como que tener esa conciencia de la época mientras estás filmando, ¿no? Entonces, con esta idea hay muchas cosas en esta película que tienen que ver con cosas, eventos que han pasado en mi ciudad, sobre todo del 2019, que es cuando se filmó la película, que cuando uno ve la película significan otra cosa de lo que ha significado en el momento, pero a la vez sí es un registro de eso, pero es un registro crudo de eso. Por ejemplo, había el deslizamiento de un barrio entero, ¿no? Ese año. Entonces estábamos filmando y yo sabía que, por ejemplo, quería que Max vea la destrucción de la ciudad, porque en las caminatas que yo hacía con él, eso era lo que veíamos. O sea, hay un parque nacional que se llama Las Ánimas, ahí en mi ciudad, que como no hay muchas leyes así de protección, los están tirando, ¿no? Entonces, como quería incluir ese tipo de huellas, justamente de documentos de ese momento, pero a la vez la película no habla de eso de una manera explícita, claro. Y es más, la gente que no es de ahí no sabe qué es eso, realmente, como esa imagen, ¿no? Y a la vez hay mucha construcción, digamos, de cosas que... Yo creo que esa parte tiene mucho que ver con la, no sé, podemos decir, transficción, o esa superación de lo documental a la ficción, qué es real y qué no lo es. Y es súper interesante porque las piezas de la película han sido inspiradas realmente en cosas reales de los personajes. O sea, Max realmente es un comediante del mercado, Max realmente es un brujo para mucha gente, y por ejemplo realmente no le creen, la gente se burla de él, pero todo lo que se ve en la película es ficcionado. O sea, hay como ese juego, ¿no? Y ese juego me parece bien interesante. Y hablando del otro que tú decías de la pornomiseria y ese tema me parece muy importante reabrir, digamos, reabordar, porque me parece que lo malo, digamos, de lo que han hecho Hollywood con Ospina ha sido que se ha cerrado digamos, una cosa importante de dialogar. Y eso tiene que ver con lo que dice Pedro Costa también, me parece, ¿no? Me parece que, y he estado pensando mucho en eso, ¿no? Primero, pornomiseria es cuando haces un espectáculo de la miseria, primero que nada. Entonces, todo tiene que ver con cómo lo filmas. Eso, ¿no? Claro, exacto. No, además yo me he puesto incluso a ver qué películas realmente ellos habían criticado, realmente. Y una de las más criticadas en el momento se llama Gamín. Y si tú la ves, es realmente pornomiseria. O sea, es explícitamente unos tipos que van y a la gente que está, no sé, un tipo destrozado en el piso, le meten la cámara y el tipo está ahí deshecho. O sea, como que hay, o sea, no es... Es interesante, digamos, repensar eso. Y sobre todo porque creo que al cerrar esa puerta, digamos, se ha cerrado la posibilidad de hablar de temáticas muy importantes que deben ser expuestas, digamos. De todo corazón te pido, Señor, que mi hija se sane. Para mí el cine construye el mundo. Y además, para mí, de alguna manera, el cine justamente ha sido la forma de dominación capitalista neoliberal de nuestra época histórica, básicamente. Y eso ya se habían dado cuenta desde la Segunda Guerra Mundial, obviamente.
tanto los nazis como los rusos como los gringos. En la realidad, los tres estaban utilizando esta arma, podemos decir, para tratar de imponer su ideología, y los que han ganado son los gringos. Y eso está tan respondido con algo tan simple como decir, no sé, hasta la vista, baby. ¿No? Sí. Listo, o sea, ¿quién no sabe lo que estoy diciendo? Digamos, o sea, ya está, digamos. Y con eso tenemos toda la historia de lo que ha sido el cine, ¿no? Y justamente dentro de esa lógica yo me pongo a pensar, ¿y cómo, digamos, puede ser de la resistencia ante eso? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma, no? Entonces, un poco también con el cine yo intento responderme esa pregunta, que también es bien utópico, ¿no? Estoy muy consciente, pero bueno, alito hay que hacer, ¿no? O sea, tampoco creo que haya Terminator boliviano o no sé, Superman mexicano. Por eso también Chespirito me parece un genio, ¿no? O sea, en ese sentido, en ese lugar. Ese lugar me parece súper interesante porque es como muy popular, pero muy mexicano. Claro. Y muy universal. Claro. Entonces, esa pregunta, digamos, se responde justamente pensando en esa posibilidad de algo más que no sea solo los Hollywood. O el otro día estaba viniendo acá en el avión. Y realmente las posibilidades de ver algo siquiera un poco diferente en el avión son cada vez más imposibles, ¿no? O sea, es como... Entonces, finalmente no somos gringos, pues. O sea, eso también es algo que me interesa a mí, como nosotros no somos gringos y hay tantas realidades que tal vez sean más afines a las nuestras que es necesario que se conozcan, y eso no sucede justamente por finalmente un avasallamiento impuesto de toda una forma de ver el mundo muy fuerte, ¿no? O sea, Batman, o sea, como que de alguna forma ya se ha vuelto un poco... no sé, violento, ¿no? Hola amigos y amigas, mi nombre es Quiro Russo, soy director, productor y guionista de la película boliviana El Gran Movimiento, que los invito a verlas en todas las salas. El Gran Movimiento es una sinfonía de la ciudad y también es la historia de la curación y la redención de un trabajador llamado Elder Mamani a través de su relación con un brujo chamán medio payaso muy extraño que allá lo van a ver.